Bueno, dicho esto, vamos a decir que en el día de un día como hoy, pero del año 1966, 66, esta costumbre argentina que existía de los golpes militares, lo tiraba abajo al gobierno de uno de los hombres más íntegros que pasó por la política argentina. Un 28 de junio del año 1966, como decimos, un golpe militar, otro golpe militar, como los que ya teníamos acostumbrados desde hacía mucho tiempo, lo derrocaba a este hombre, a Arturo Umberto Illia, uno de los presidentes más, yo digo, importantes en la historia de nuestro país. Porque toda la historia ha sido muy injusta con la figura de Arturo Illia. Porque, como siempre, como se dice, que la historia la escriben los que ganan, algunos lo han dejado a un costado en el reconocimiento de lo que ha sido en la vida de la Argentina este hombre, Arturo Umberto Illia, un hombre realmente con un sentido absoluto de lo que es y de lo que debería ser la ética en la función pública, la ética y también la valentía en el ejercicio del poder. Arturo Illia, digo que quienes escriben o hacen la historia han sido muy injustos porque no han reconocido todo lo que fue el gobierno de Arturo Illia en esos 3 años nada más que él gobernó, porque Illia gobernó el país desde el 12 de octubre del año 63 hasta el 28 de junio del año 66, cuando fue derrocado por un golpe de Estado cívico-militar. Illia había llegado a la presidencia de la nación en elecciones controladas por las Fuerzas Armadas, en la que se proscribió al peronismo, y mientras estaba detenido el anterior presidente constitucional, Arturo Frondizi. Durante su gobierno, y esto es lo que yo digo, que hay que tener presente, que el gobierno de Illia no solo fue un gobierno de una honestidad absoluta, sino que también fue un gobierno valiente. Él era un hombre valiente. Escuchen esto. Durante su gobierno intentó anular los contratos petroleros que había firmado Frondizi con las compañías extranjeras, pero logró solo anular unos pocos acuerdos, renegociar algunas, y la mayoría de las empresas extranjeras siguieron produciendo. Illia, durante su gobierno, fomentó la industria nacional. Escuchen este porcentaje. Illia, en esos 3 años de gobierno, la más alta en la historia del país, Illia destinó el 23% del presupuesto nacional a la educación. Miren ustedes la visión de este hombre, como Illia, que él entendía que un país sin educación no tenía futuro. Entonces, contra muchas de las cosas que le decían o que le aconsejaban algunos de sus ministros, sus hombres más cercanos, él dijo, no, tenemos que apostar a la educación. Y por eso es que le destinó del presupuesto el 23% para la educación, la cifra más grande en la historia de nuestro país. Durante su gobierno aumentó el Producto Bruto Interno, vale decir, todo
la producción del país, el famoso PBI. Aumentó el PBI, bajó la desocupación. Durante el gobierno de Ilia se puede decir prácticamente que en la Argentina había pleno empleo. ¿Usted sabe lo que es eso? Imagínese, estamos hablando del año, entre los años 63 y 66, nada más que 3 años, ¿no? Porque los mandatos de los presidentes en ese momento duraban 6 años. Sin embargo, a él lo derrocaron en la mitad de su mandato. Pero imagínense ustedes, en esos años, entre el 63 y el 66, había prácticamente plena ocupación en la Argentina. El gobierno de Ilia llamaba hacia los países, particularmente nuestros países limítrofes, pero también a otros, pidiendo que aquella gente que tuviera problemas de empleo vinieran a la Argentina, porque aquí en la Argentina lo que hacía falta eran trabajadores. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, escuchen esto, se había fomentado la industria nacional, se había enfrentado y había empezado a intentar cambiar los contratos petroleros que favorecían pero extraordinariamente a las empresas extranjeras como Shell, como Exxon, como las empresas extranjeras que venían a producir petróleo acá. Destinó el 23% del presupuesto a la educación, había aumentado el Producto Bruto Interno, había desaparecido prácticamente la desocupación, disminuyó la deuda externa. Como nunca antes en la Argentina, se había llevado adelante durante el gobierno de Ilia un plan de alfabetización y se sancionaron las leyes de salario mínimo vital y móvil. Y ahora, para el último he dejado esta medida del gobierno de Ilia, que lo tiene como protagonista a uno de los salteños más ilustres en su historia. Hoy hay un hospital público que lleva su nombre para recordarlo hacia todos los tiempos. Estoy hablando del doctor Arturo Oñatibia. Oñatibia había sido convocado por el presidente, que era Tocayo, por el presidente Ilia, para que se haga cargo del Ministerio de Salud. Y en ese momento, en ese tiempo, en la Argentina, como en otros países de América Latina, lo que de alguna manera comprometía sobremanera, no solamente al Producto Bruto Interno del país, sino fundamentalmente a los bolsillos de los ciudadanos, era el costo de los medicamentos, porque todos los medicamentos eran extranjeros. ¿Qué hace el doctor Arturo Oñatibia, este salteño ilustre, este gran salteño, un gran hombre de la democracia y realmente un hombre al que la Argentina le debe un montón? Oñatibia cambió las reglas de lo que significaba esto que comúnmente se conocía como la ley de medicamentos, o que algunos le llamaron la ley Oñatibia, a partir del cual, ¿no es cierto?, lo que se hizo fue tener la posibilidad de que todos los argentinos accedan, ¿no es cierto?, a los medicamentos que se hacían acá en nuestro país, lo que, según algunos historiadores, llevan a decir que esa fue una de las principales causas, junto con el tema de pelear contra las compañías petroleras extranjeras, la que fueron el caldo de cultivo para buscar y generar el golpe de Estado que lo termina derrocando a Ilia. Pero hubo ahí
en ese hecho revolucionario de Oñatibia, obviamente, este salteño ilustre, obviamente con el aval del presidente, que era Ilia. Entonces miren ustedes las características que tenía la Argentina, donde prácticamente no había desempleo, se disminuyó la deuda externa, se sancionó el salario mínimo vital y móvil, se destinó el 23% del presupuesto a la educación, se empezó a pelear contra lo que era la enorme riqueza que se llevaban las compañías petroleras. Se llevó adelante un plan de alfabetización. Sin embargo, con todo eso, desde los poderes nefastos, se comenzó en una sistemática campaña de mostrar que Ilia era un presidente débil. Yo me acuerdo que yo era chico, en esa época iba a la escuela primaria, y yo me acuerdo que en la escuela primaria, en esa época no había la masividad de comunicación como hay ahora, pero a la figura del presidente Ilia se la representaba con una tortuga, porque decían que Ilia era un presidente lento. Quienes son de mi generación seguramente van a recordar esto, que la figura, se lo trataba de ridiculizar al presidente, dibujándolo como si él fuera una tortuga, porque decían que su gobierno era lento. Absolutamente todo lo contrario. Miren lo que les estoy diciendo, miren todo lo que hacía este gobierno. Era un gobierno, comparado con los de hoy, un revolucionario. Era un gobierno revolucionario, vuelvo a decir, sanción del salario mínimo vital y móvil, la ley Oñatibia de medicamentos, prácticamente no había desocupación, 23% destinado a la educación, plan de alfabetización, enfrentarse con los poderosos de las empresas extranjeras que venían a explotar el petróleo y los medicamentos. Sin lugar a dudas, el gobierno de Arturo Illia fue un gobierno con una honestidad y una honradez a toda prueba. El ejemplo más grande de lo que fue la vida del doctor Arturo Umberto Illia es que cuando termina su mandato, que es un hecho que inclusive el militar que irrumpe el 28 de junio del año 1966 en la Casa de Gobierno para sacarlo al presidente de su despacho, cuando ya estaba concretado el golpe o se estaba llevando, un general ingresa a la Casa Rosada y busca el despacho del presidente, pistola en mano, y cuando irrumpe en el despacho de Illia, Illia le dice: general, sus nietos, sus hijos y sus nietos le van a reprobar y le van a reprochar este acto que usted está haciendo en este momento. El general, obviamente, me imagino habrá sido un hombre joven, lo agarró de un brazo y lo sacaron a Illia de la Casa de Gobierno y se concretó el golpe. Muchos años después, este general confesó que las palabras que le dijo el presidente en su despacho cuando él lo fue a sacar lo persiguieron toda la vida. Y ese general reconoció que lo que le dijo Illia era verdad. El tipo se arrepintió toda su vida de haber hecho eso. Illia, después de ese golpe que lo saca de la presidencia, y después de todos los avatares, porque ahí comienza una dictadura bastante pesada, como todas, digamos, pero ahí empieza a haber un atisbo ya de una dictadura mucho más dura, valga la redundancia, personificada en la figura del general Juan Carlos Onganía, el bigotudo Juan Carlos Onganía, que decía que su gobierno no tenía plazo sino objetivo y él pensaba que se podía quedar más o menos 40 años en el poder, admirador de Franco y todo lo demás. Cuando a Illia lo derrocan, después ya que pasa la cosa,
A Ilia le correspondía, como a todos los presidentes y vicepresidentes, una jubilación. Ilia renunció a esa jubilación, porque dijo que él no había podido completar su mandato, que era de 6 años. Él tendría que haber sido presidente desde el año 63 hasta el año 69, y a él lo derrocan en el año 66. Entonces él dijo que no le correspondía cobrar una jubilación porque él no había hecho su trabajo como correspondía. ¿Y qué hizo? Se retiró a trabajar, como lo había hecho toda su vida, en una humilde casa en Cruz del Eje, en Córdoba, y volvió a ser el médico rural que había sido siempre. Había sido siempre un médico de pueblo, y él, una vez que termina, después del golpe militar, decide volver allí a sus raíces, digamos, y sigue trabajando como médico rural, y cuando le llega el tiempo de la jubilación, él se jubila como médico rural. Cuentan los historiadores que cómo sería la austeridad de Ilia, y con esto termino de evocar la figura de este enorme argentino, que cuando llega Ilia a la presidencia, cuando asume la presidencia, el primer día que llega a su despacho y empieza a conocer lo que era la Casa Rosada y el despacho del presidente, el edecán, que son esos militares, ¿no?, que uno ve que siempre están detrás de la figura presidencial, que hacen las veces de secretario personal, de asistente, ¿no? Le dice: ¿cómo está, señor presidente? Y él le dice: bien. Bueno, que le sonaba raro que le diga señor presidente, pero el edecán le dice: bueno, esa es la forma como debo tratarlo, porque él estaba acostumbrado a que le digan doctor como médico del pueblo. Y entonces el edecán le dice: bueno, esa es la forma como lo debo tratar. Y le dice: bueno, ¿cómo está con el tema de su agenda? Y él, claro, no tenía idea. Le hablaba de la agenda de entrevistas, reunión. Y le dice: bueno, porque tengo que encontrar un espacio en su agenda para que venga a verlo el sastre. Le dice a Ilia. Entonces Ilia dice: ¿un sastre? ¿Y para qué? Y le dice el edecán: ¿cómo, señor presidente? Para que le tome las medidas y le haga los trajes que usted tiene que... para que le haga los trajes para usted. Y entonces Ilia lo mira y le dice: ¿trajes? No, le dice: mi amigo, si yo no tengo cómo pagarlo. Entonces el edecán se ríe y le dice: señor presidente, no lo tiene que pagar usted. Eso viene, le dice, ¿y quién lo paga? Dice, bueno, lo paga la presidencia. Y entonces Ilia dijo: ¿cómo que la presidencia? Y sí. Y los otros presidentes han hecho, y sí. Y él dijo: no, esto se termina. No, ¿cómo se creen que los argentinos me van a estar pagando mis trajes? Esa plata hace falta para otra cosa. No, bueno, pero presidente, no, dice, yo con los trajes que tengo estoy bien. Los mandaré a limpiar, pero no, me quedo con mis trajes. Y rechazó Ilia la posibilidad de que le hagan los trajes como mandaba, digamos, el protocolo. Y la otra anécdota es que cuando los embajadores venían a presentar a la Casa de Gobierno sus credenciales, su placet, así se llama como embajador, siempre se organizaba algo muy importante, algún evento importante dentro de lo que era la Casa de Gobierno, ¿no?, en la presidencia, como ser un agasajo en esa época, ¿no?, para los embajadores. Entonces también vienen y le dicen: bueno, ya hemos organizado el evento para recibir a un embajador, no sé de dónde era, pongamos de Brasil, y dice: ¿cómo que el evento? Sí, porque nosotros, y dice: ¿y con quién paga esto? No, bueno, paga ceremonial de presidencia. No, dice, pero no, se terminó, ¿por qué vamos a gastar en esas cosas? ¿Y sabe dónde recibía Ilia a los embajadores en algún tiempo? En la plaza
frente a la Casa Rosada. Le decía a sus ministros y al Goto, che, está muy lindo el solcito, en el invierno. Lo recibo al embajador ahí en un banquito de la plaza, dice, mientras aprovechamos y tomamos sol. Ese era Ilia. Ese era Ilia. Alguien alguna vez escribió sobre la figura, yo repito, de esta enorme personalidad argentina que yo considero que está injustamente olvidado. Alguien escribió algo muy sencillo. Dijo, alguna vez nos gobernó un presidente bueno. Bueno, nada más. Y dijo que esa era la síntesis de Ilia. Arturo Humberto Ilia, presidente constitucional derrocado un día como hoy, un 28 de junio del año 1966, y muy poco considerado en la historia argentina.